Bueno, agradezco a las autoridades de la facultad, a las autoridades del Consejo Profesional que han hecho posible este evento. Mi saludo a todos, a las autoridades, a autoridades quizá y docentes de otras facultades, a los inspectores, tantos conocidos. Para mí es un gusto estar aquí y participar con este tema que a mi entender es un tema relevante y que voy a tratar de que justamente quede expresado, espero ser lo más clara posible, pero ir a los puntos fundamentales de lo que significa justamente la poda estructural. O sea, ¿cuáles son los fundamentos? ¿Por qué es esta poda tan importante, verdad? Estrategias, cómo nos movemos para el logro de concretarla eficientemente y todos los beneficios que trae aparejado. Bueno, así que, bueno, en primer lugar, quiero comentarles que es, como ya les decía, una práctica sumamente relevante en la gestión y básicamente porque de ella se derivan otros beneficios. Podríamos decir que es como una práctica transversal para el arbolado, ¿no? Y voy a guiar la clase, establecí como una hoja de ruta en donde voy a introducir el tema, voy a hacer una breve discusión planteando algunas preguntas que nos pueden surgir cuando nosotros decimos, bueno, poda estructural, ¿de qué se trata? Bueno, luego me pareció interesante hacer un planteo sobre cuáles son las tendencias en el manejo. Después quizá va a quedar más claro cuando lo plantee, ¿no? Bueno, luego razones de la POD sustentan la POD estructural, enumeración de objetivos o estrategias de ejecución, fundamento e importancia de la implementación, efectos y consecuencias a nivel individual y a otra escala también. Comentario final, enorme, ya les conté todo. Vamos a empezar entonces piano a contarles que en realidad en la gestión del arbolado urbano es sumamente importante cuando empezamos. Cuando estamos plantando, yo siempre digo, no hay que plantar muy bien, no hay que plantar problemas. Y bueno, así que quiero enfatizar esto porque la elección de árboles de calidad, que significa tanto material genético como material de plantación, son aspectos realmente fundamentales en la gestión. ¿Cómo empezamos la historia del arbolado? Y que están directamente con lo que nosotros tenemos que apuntar al logro del arbolado sustentable. ¿Qué significa eso, no es cierto? Significa que ese arbolado sea vital, cumple sus funciones y a bajo costo, ¿verdad? Pero realmente que cumpla las funciones que nosotros esperamos de ellos. Bueno, y veo sumamente importante dentro de este contexto también a la poda estructural, ¿sí? Porque si particularmente la ejecutamos desde el principio, es una práctica que va a contribuir al logro, ¿sí?, de ese arbolado sustentable, ¿no? Y va a posibilitar, esto lo tenemos que tener en claro, que nosotros tenemos que lograr que los beneficios que cumplen los árboles sean realmente en cuantía y en consistencia, ¿verdad? Así que, bueno, voy a empezar con una serie de preguntas en relación a la poda estructural, ¿no? Cuando se habla de estructura, ¿qué será esta cuestión de la poda estructural? Y la primera pregunta que surge es, ¿existe una estructura, una conformación o arquitectura que sea más adecuada en los árboles? Porque o existe también alguna copa que se adecue mejor. ¿Será lo mismo el árbol en el ambiente urbano que el árbol en otros ambientes más espaciados, en ambientes naturales? Bueno,
Vamos a ir viendo esta cuestión porque me parece importante cómo vamos a adecuar esta cuestión de la estructura, conformación y arquitectura del arte. Y entonces, acá tenemos que en realidad todas las respuestas son sí, ¿verdad? Existe. Y nos tenemos que poner en la cabeza que hay algunas formas que funcionan mejor y también que nosotros vamos a poder modelar esa forma. ¿Sí? Y en este caso, lo primero que surge es que hay genética específica, hay material genético especial que tiene una conformación más adecuada. ¿Sí? En Argentina estamos un poquito todavía atrás en estas cuestiones. Cuando uno revisa información exterior ve que hay mucho material genético, mucho cultivar, que tiene una estructura que le sienta mejor al ambiente urbano. Es importante ver que una buena estructura va a exceder lo ornamental o estético, ¿sí? Y que va a estar relacionado con otros aspectos también. No menos importante, no subestimo, porque las formas, cuando uno habla de estructura, arquitectura, uno piensa también el valor que significa en el paisaje, pero la forma acá lo excede. Bien, la poda estructural implica, cuando yo ya voy a darle alguna forma especial, una forma artificial, nos puede llegar a surgir la pregunta si le voy a dar una poda, una forma artificial. Y bueno, no estoy buscando eso, ¿verdad? Eso es un estilo, ¿verdad?, de poda particular, pero cuando habla de estructura, uno puede decir que es un cuadrado, ¿verdad? Bueno, no estoy pensando ni el cuadrado, ni estos árboles que forman parte de ciertos estilos paisajísticos y los veo hoy en tantas ciudades. No, en esto no estoy pensando, ni tampoco en este tipo de poda que la vemos no solamente en Europa, sino en tantas ciudades de Argentina, que de hecho algunas son de la cava, árboles podados así, de la técnica Polarly, que es tan específica, y bueno, y hay una de Deró también, ¿no? Y otros muchos partidos que tienen este estilo de poda. No, en realidad le vamos a dar una forma particular al árbol, sí, lo que vamos a tratar es que el árbol, a partir de una condición especial, mejore su arquitectura y conformación. Vamos a hacer una suerte de, podríamos decir que todo árbol lo podemos ordenar. Este es un término interesante que se usa a veces también en la disciplina forestal. Entonces, para otra área, ¿no? Pero sin embargo, ordenar es muy interesante. Ordenar, armonizar el árbol. Bueno, ¿es mejor comenzar la poda a temprana edad? Sí. ¿Ok? Una inversión. ¿La poda estructural reemplaza la poda de videro? Y si la hacemos temprano, sí, podemos lograr muchos efectos. Puede aplicarse poda estructural en árboles de mediana edad y árboles adultos, sí. En los últimos dos casos, podemos decir que los efectos y los costos son los mismos, no. ¿Okay? O sea, es una gran inversión empezar temprano. ¿Okay? Bueno, y ahí tengo entonces árboles que están esperándonos a nosotros para estructurarlos. Bien. Quiero ahora plantear, como les decía, lo que se llama alternativas de manejo en el arbolado urbano, que seguramente ustedes lo tienen bastante claro. Esta cuestión de que a veces se plantan los árboles y recién se los va a trabajar cuando son adultos, ¿verdad? Y entonces resulta que los árboles tienen ramas muy extendidas, con muchísimo follaje, ¿sí? Pero resulta que en el ambiente urbano hay que liberar el espacio y entonces tenemos que podar. Y resulta que, a su vez, estas ramas tan cargadas de follaje son riesgosas y vulnerables a volcarse, ¿verdad? A quebrarse. Entonces, o sea que en realidad a veces sufrimos estos problemas porque postergamos esta tarea, ¿no es cierto? Y vemos que entonces esos árboles, como ve la imagen de la derecha, la foto de la derecha, veo ese árbol que tiene esas grandes ramas cargadas, pero a su vez a veces desde
vestidas en las bases y que se vuelven muy vulnerables, ¿verdad? O sea, tienen muchas ramas que tienen una conformación con ejes codominantes, se vuelven muy vulnerables, ¿no es cierto? Y de repente me encuentro con ese árbol de la foto supuestamente. No es que no fue intervenido, pero justamente veo la condición, ¿no? Ejes codominantes y que fallaron por una tormenta, ¿no es cierto? O sea que cuando yo veo esas estructuras, ¿verdad? En general tengo menor estabilidad y bastante riesgo, ¿no? Esta omisión en el manejo me lleva a esa condición de vulnerabilidad, ¿no? O sea que uno podría decir que esto tiene poca estructura. Después tengo esta otra condición, ¿verdad? Acá la veo, ¿no es cierto? Que puede llegar a darse el caso que se haya hecho alguna poda, pero poca también, ¿no es cierto? Y de vuelta, son podas tardías y que yo tengo que encararlas cuando tengo que levantarla el fuste, ¿verdad? Tengo que generar espacio y resulta que las ramas han estado tan cargadas de follaje que tiene mucho tiempo. Ha tenido todo el follaje que las nutrió y los diámetros de cada eje son muy importantes, pero los tengo que cortar. Entonces me encuentro con unos nudos enormes. Y eso es un tema, ¿no? ¿Y cuánto pasa eso, no? Entonces, ahí los veo, ¿sí? Y me encuentro con que esas heridas son tan grandes que normalmente corresponden a ramas que ya tenían duramen. Y esas ramas con duramen resulta que no tienen tantas posibilidades de defenderse. Y tienen tanto diámetro que a veces no se pueden cerrar externamente. Entonces, acá tengo una consecuencia en la sanidad de la planta, derivada de esa alternativa de manejo que postergué en el tiempo, ¿no? Así que, entonces, tengo menos sanidad. Dice, esto representa también un alto costo, ¿no es cierto? Porque, digamos, uno tiene que, la planta, frente a esta herida, va a tener que removilizar mucha reservas extras, para justamente formar ese labio cicatrizante y tratar de frenar el avance de la pudrición. O sea que eso va a generar un costo. Y acá quiero hacer una observación. Todos ustedes saben que hay árboles que funcionan mejor que otros y decimos que es la banca, perfecto. Bueno, eso no significa que no tenga costo la planta. Y eso es importante tenerlo en cuenta. No es que es gratuito, se la banca. Tiene la capacidad de cerrar externamente, pero mientras tanto apareció algo. Puede llegar a ser caso, ustedes saben el plátano, cómo cierra las heridas externamente, pero mientras tanto tardó. Y si tiene duramen, le cuesta no liberarse de no tener pudrición. Eso va después silenciosamente, ¿no es cierto? Porque siempre saben que hay grietas, entra aire, etcétera, etcétera. Así que tenemos acá algunas cuestiones derivadas de un manejo tardío. Hay otra alternativa de manejo que es empezarlo más tempranamente, pero que se restringe a hacer podas de respaldado. O sea, retirar las ramas, las sale. Entonces desde joven lo puedo hacer. Pero no toco nada más. O sea, no estoy haciendo ningún otro tipo de corte o toque en la planta. Y de modo tal que me encuentro con ese a la adultez como un árbol que parece como una sombrilla, ¿verdad? Y uno dice, qué lindo para la sombra. Pero muy lindo por ir en la calle, en mi casa, en mi jardín, en el parque. Sin embargo, en la calle, eso significa, esa forma significa una gran interferencia, ¿verdad? Interfieren los muros, se meten los balcones, los semáforos, ¿verdad? Y de vuelta también la consecuencia de que yo lo tengo que extraer y tiene nudos grandes. Y que también se puede, eso que le suena también, ¿no? Parece una cola de león, ¿no es cierto? Este planteo, fíjense, es un planteo que hace un conocido profesor especialista en arbolado urbano, el doctor Lindman. A mí me pareció que es muy interesante para hacernos pensar justamente porque nosotros tenemos que tratar de evitar todas estas cuestiones, ¿no? Tenemos que evitar que haya problemas sanitarios, tenemos que evitar que haya problemas de riesgo, tenemos que conservar la vitalidad de la planta. Bueno, así que
Entonces, ahí fíjense, estos son tomas de árboles en la ciudad de Buenos Aires que en distintos barrios, esto creo que era de la Comuna 6. Y bueno, ahí vemos que Gilman no se confundió, ¿vieron? No hizo un dibujo raro, es tal cual, ¿no es cierto? Tal cual, es decir, se han podado las ramas basales y después cada una se han radiado las ramas, ¿verdad? Se han extraído de base y después cada una de las ramas residuales están también respaldadas, podríamos decir, ¿no? Ahí hay otro cola de león. Bueno, ahí tenemos otro, esta es la Comuna 13, creo. Y acá tenemos la tercera opción, empezar jóvenes y empezar con otros objetivos. La idea es tener en claro, como lo voy a detallar más adelante, es cuáles son los objetivos que no solamente es empezar tempranito, sino ver qué rama vamos a cortar, cómo vamos a orientar ese árbol, cómo lo vamos a ordenar. Entonces acá tenemos un individuo joven al cual se ha hecho alguna extracción de ramas basales, pero también se ha hecho un acortamiento de ramas en toda la copa. Y entonces decimos que se está subordinando el crecimiento para concentrarlo en las ramas que a nosotros más nos convienen. Así que esto, sinceramente, digamos, apunta al logro de ese árbol de la derecha, en donde uno de los objetivos y de las estrategias es lograr que tenga un tallo predominante. Y ahí podemos también discutir y decir, qué raro, no puede ser que todos parezcan finos. Bueno, pero nosotros vamos a tratar de ver, ¿sí?, por qué eso nos conviene y tan artificial no es, ¿no es cierto? Así que esta opción de manejo es la que se enmarca dentro de lo que sería la poda de estructura, que apunta a tener un eje principal y ramas verdaderas que van a ser más estables, ¿sí? Esas ramas tienen bajo diámetro, cuando yo las tengo que levantar, las tengo que extraer, entonces no voy a tener tanto gasto energético para cubrir las heridas, y entonces se supone que va a ser más sano esos cortes, ¿verdad? Y bueno, menos riesgo, menos costo, mientras yo empiezo de temprano, se invierte menos trabajo, ¿verdad? Y bueno, y esperaría que a futuro el árbol maduro tenga más, o sea que ahí están las tres, tenga, digamos, una mejor arquitectura y menor mantenimiento. Acá tengo entonces las tres vías, ¿sí? Ahí está la opción sin manejo, la opción con respaldado, podemos decir, y una opción que es integral. Así que, bueno, y estos son lo que se llaman las estrategias de la poda, estos son como objetivos, esto es donde tengo que ir, ¿no? Y entonces hay que desarrollar o mantener un tallo dominante removiendo competidores. Identificar las ramas permanentes más bajas. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué significa eso? Raro parece. Prevenir el desarrollo de ramas ubicadas por debajo de las ramas. Hay mucha cuestión de ver cómo voy a trabajar la parte inferior de la copa. Después dice mantener las ramas de diámetro menor a la mitad del diámetro del tronco. Acá hay una cosita especial. Y espaciar las ramas. A veces ustedes han visto árboles que tienen como un conglomerado de ramas en el mismo nudo. Qué complicado que es eso. Tendríamos que sacarlo pronto para luego no hacer, ¿sí?, tanto costo sanitario de tener que sacar ramas que se comprometen, que se aplastan unos sobre otras, que se genera esta condición de corteza incluida, en fin. Bueno, después dice 6. Suprimir el desarrollo de ramas con corteza incluida. ¿Sí? Las puedo tener una rama arriba de la otra, ¿no? Bueno, y mantener el árbol con una relación de copa de 0,6. Este es otro tema. Enorme. Por las cosas que vemos nosotros a diario y los compromisos. Ahí tenemos un árbol, lo puse a modo de ejemplo, porque ahí tenemos un liquidambar, ¿verdad?, en la foto, y que sabemos que ya de por sí la genética lo favoreció, ¿cierto? Pero así todo también tenemos que conservarlo, ¿ok? Eso es un árbol entonces que genéticamente está favorecido. Bueno, para empezar el tema de
el primer punto, que es el de tener un árbol con un eje único, concentrarme en el logro de eso en vez de un árbol como si fuera una sombrilla, creo que me parece importante que veamos qué pasa con los árboles en ambientes naturales. Entonces, cuando tenemos los árboles en ambientes naturales, ¿cómo es la arquitectura? Entonces, tomamos, digamos, podemos advertir que en condiciones naturales hay mucha tendencia de los árboles a tener esa condición de un eje dominante. Y en ese sentido, nos podría dejar un poco tranquilos decir que nosotros no hacemos cosas tan raras, ni modificamos, ni hacemos arte topiario. No por subestimarlo, pero pensando en que manipulamos mucho, ¿no? Entonces, la realidad es que acá estamos viendo un árbol, los árboles en ambientes naturales, que vemos esa condición que tienden a tener el eje dominante y ramas verdaderas en todo. Bueno, así que acá nos vamos clasificando, ¿no? Viendo distintas condiciones estructurales, ¿verdad? Entonces vemos algunas que nos gustan más que otras, ¿no? Y quizás tenemos en nuestro saber que los árboles siempre tienen que tener muchos ejes, ¿no es cierto? Y cuánta cuestión que hay que trabajar en los viveros también, porque a veces tempranamente transforman a los árboles y los conforman como el individuo de la derecha, ¿no? Así que hay muchas cosas para hacer. Bueno, ahí tenemos un caso en donde se hizo una poda estructural, se subordinó, se sacaron los ejes dominantes, se le dio prioridad al eje más central y vemos que a los 3 años cómo ha cambiado la copa, ¿cierto? Ahí vemos en detalle, esto viene del librito, ¿no? Cómo, bueno, se trabaja y se subordinan las ramas. Las ramas dominantes, bueno, las subordinamos. ¿Qué significa? Le estamos sacando copa para que mantengan esa raya, ¿no? Para que no crezcan tanto y no compitan con el líder. Una cosa interesante es que cuando uno tiene el eje dominante versus una copa con varios ejes, con varios codominantes, lo que se ha visto, ¿sí?, es que las copas con eje dominante están mejor dispuestas a resistir viento que las copas que son con muchos ejes codominantes, ¿verdad? Entonces esta experiencia viene mucho de lugares donde hay mucha tormenta, ¿sí? Realmente. Entonces se ve que, bueno, bien el lago de la izquierda para. Bien, ahí tengo casos de fotos tomadas que agradezco a tantos inspectores que me mandan tantas fotos, que no solamente soy yo, sino cuando vienen las tormentas ellos van a revisar y me mandan, ¿no? Así que, qué bien. Estas son fotos todas de ellos. Así que ahí tenemos esa condición de copa codominante y también tenemos estas de mejor conformación, ¿verdad? Bueno, y acá dice, bueno, identificar las ramas permanentes más bajas. Muy rápido porque estoy medio con poco tiempo. Bueno, ¿qué significa? Que obviamente dice, las ramas no cambian, eso es importante también, no cambian de posición en el tiempo. Y dice, todas las ramas con un diámetro menor de 10 eventualmente serán eliminadas, ¿verdad? No serán las ramas definitivas. Esto es importante tener en cuenta más o menos cómo están las dimensiones del árbol, qué altura alcanzará, y en realidad ver que las ramas esas pequeñas, las de basales, las tengo que tener, como puede decir yo, a raya. ¿Sí? No quiero concentrar el crecimiento, entonces, ¿qué voy a trabajar? Bien, acá estoy viendo cómo son en distintas etapas la condición de rama permanente. En la etapa del arbolito que es chiquito, que todo es temporario, ¿no? Esas ramas temporarias, como en el árbol de la derecha, ¿no es cierto? Que en el árbol de la derecha empiezan a mostrarse dónde están las ramas definitivas, ¿no es cierto? Esto es una cuestión de entrenamiento para ver en cada especie cómo va a funcionar, ¿no es cierto? Dice, prevenir el desarrollo. Entonces uno tiene que decir, ¿cómo se previene el desarrollo de ramas basales? Y bueno, el desarrollo se previene realmente quitando área foliar, ¿no es cierto? Entonces esas ramas las tengo que reducir la cantidad de área foliar, ¿no es cierto? Así es que las ramas basales van a tener esa. Dice, se maneja las ramas temporales con reducciones para disminuir el crecimiento y estimular el crecimiento de la zona posterior, la zona superior de la copa, ¿no? Luego dice,
se extraen las ramas con el tiempo, se van a extraer las temporales y dice es que contribuye a un crecimiento mayor en la parte superior de la copa y como tuve rayas las ramas basales, cuando las corte voy a dejar menos nudo, menos posibilidad de pudrición. Bueno, acá tengo un caso donde si yo no toco nada, va creciendo y las dos van igual, ¿no es cierto? Un concepto importante es siempre mantener ramas con relación de aspecto bajo, que sean verdaderas. Como esta es una relación, fíjense, B sobre A. Entonces, la verdadera rama es la que tiene una relación de aspecto 0,5. Y eso no es por cabeza dura, sino que eso tiene implicancias sobre la solidez que tiene la rama al eje, la vulnerabilidad que orarse o, por el otro lado, resistencia. Las ramas verdaderas con relación de aspecto más bajo son más resistentes. Y además hay otra cosa muy importante. Cuando la relación de aspecto es baja, se ve bien el collar de la rama que envuelve y le protege desde la base. Y otra cuestión importante es, ahí dice, mantener ramas de diámetro menor, dice la zona de protección de la rama posee sustancias químicas internamente, una rama verdadera, yo la corto longitudinalmente y voy a ver una zona de defensa frente a patógenos. Esa zona de defensa que están las ramas verdaderas se desnaturaliza, podríamos decir, cuando la rama de la derecha empieza a crecer y resulta que la relación de aspecto aumenta. Ahí tengo una rama verdadera con relación de aspecto bajo, ¿no es cierto? Y anatómicamente toda una zona, no vamos a entrar en detalle, estos son una publicación del famoso Shigo, Alex Shigo, y vemos que hay una zona como en B, ¿no? Lo veo ahí, la zona B. Eso protege, es una primera barrera de protección contra los hongos, ¿cierto? Fíjense que cuando la rama de la izquierda es más grande, más pequeña, la posición quedó frenada a diferencia de digamos, el eje cortado de la derecha, que es mayor relación de efecto. Bueno, esto es un dato muy importante. Fíjense, acá no, disculpen que no lo traduzcan. Acá me dice fuerza, dice estrés en newton sobre milímetro cuadrado. Fuerza que hay que aplicar para quebrar una rama en función de la relación de aspecto. Y acá este ensayo nos dice que las ramas que tienen menor relación de aspecto, con relación al eje y la corta, hay que hacer más fuerza para quebrar. Así que esto, como diciendo, bueno, todas las ventajas de tener un eje y ramas. ¿Cómo hacemos para mantener eso? Bueno, yo una de las ramas me tengo que andar raleando el follaje, ¿verdad? Tengo que podar, hacer raleo de ramas secundarias, hacer acortamiento de ramas, para que esa rama de la derecha se mantenga con un crecimiento ahí, que no se me vuelva a corrompir, ¿no? Así que, bueno, esto no lo vamos a ver, pero en realidad acá lo que nos dice es que cuando uno tiene relaciones de aspecto baja, tiene pocas consecuencias para todo, ¿no es cierto? Tengo que espaciar las ramas, esto es muy importante, espaciarlas 20, 30, 40 centímetros para que estén. No tengo que tratar de evitar tempranamente la presencia de este gran defecto corteza incluida, tengo ejes codominantes, coloniales B, ¡pum! Tempranamente tengo que solucionar este asunto. Lo más temprano posible. Si no tengo este gran problema. Ven, fíjense, si ese arbolito de la comuna 14 se podó. No pude poner la foto ahora, pero fíjense, si no hubiera sido podado uno de sus ejes, tendríamos esos dos individuos de la derecha, ¿no? Así que bueno, ahí está cómo se podan, es una poda especial, y acá tenemos un temita que creo que es el último, esto es otro tema bien importante, que enfatizo la necesidad de reflexionar y tratar de ver cómo se hace esto. Si yo tengo una copa más oblonga, no tendría tanto problema y no tendría que estar raleando, si me va la copa para arriba, pero lo que hago es cortar ramas. No las acorté, y me voy para arriba. ¿Cuántos árboles tenemos? Fíjense, ahí tenemos dos arbolitos lindos a la izquierda, pero a la derecha tengo uno que se le pasó de rayo.
y después voy a tener otras cosas incluso peores, que sabemos nosotros lo que pasa. ¿Sí? Así que, bueno, acá tengo un caso en donde veo un árbol adulto, que sí, que también puedo hacer una poda, buscar, dice primero, identificar al líder, segundo, al competidor, y ver y empezar a ralearlo, ¿sí? Entre sacarle follaje, para, bueno, llegar a un árbol de mediana edad. Bueno, acá estamos con el ingeniero Diegui, estamos con un árbol de mediana edad, acá en bioquímica, acá al lado, salimos a la derecha, es un jingo que tenía un eje codominante, no sé si se ve en la flecha, pero tenía un eje codominante muy vertical, ¿no? Así que nosotros apuntamos a sacar ese eje, y hoy lo tenemos bastante más lindo, hicimos una inversión con ese arbolito. ¿Ok? Acá tenemos, fíjense, acá un árbol de mediana edad, donde también podríamos implementar toda esta cuestión. Bueno, como para finalizar, cuando se realiza poda, dice, con el propósito de darle una buena conformación a los árboles, estos reúnen las siguientes características. Mantienen un eje dominante y vamos para arriba, de menor velocidad. Después dice, mejor respuesta a las podas, ¿sí? Menos sanidad, más vitalidad, menos riesgo. No tienen defectos, o los árboles tienen pocos defectos, porque lo hicimos temprano. Y requieren menos poda a la adultez. Menos costo de mantenimiento, más vitalidad y sanidad. En última instancia, esta es la resumen, o sea, nosotros necesitamos en la ciudad árboles vitales, seguros, estables, más sanos. Necesitamos que tengan larga vida, todo esto se relaciona, y necesitamos que toda esa gran vitalidad que tiene el árbol va a ser posible que venga a servicios ambientales. No nos engañemos, un árbol enfermo con la copa en mal estado, estos servicios ambientales que les pedimos no se cumplen en la imaginación que nosotros tenemos. A veces conservamos árboles que están en muy mal estado. Así que hay que integrar todo, por eso se traslada del individuo a otra escala, que es la escala ambiental. O sea, por eso puse ahí, y ni que hablar de la cuestión de costos, ¿no es cierto? Tengan en cuenta que mientras más se poda, más carbono sale al ambiente. Yo estoy pidiéndole que me capture el carbono, pero yo le estoy dando con toda la poda, ¿no? Bueno, pensemos en todas estas cuestiones, agradezco. Si tienen alguna pregunta. ¿Cuál podría ser una finalidad? Parece una pavada, pero en unas calles en Londres, los plátanos estaban podados en forma de candelabro. ¿Cuál es la finalidad de hacer ese tipo de poda? Porque estaban las ramas principales, pero digamos cortadas todas guardadas después arriba. Sí, entiendo que lo que, Jorge, si coincidís conmigo, entiendo que ese tipo de poda debe ser una poda tipo Conardin, donde en muchos casos en Europa se ve que se somete a los plátanos a una poda anual muy particular, que digamos, durante la estación de crecimiento lo único que tiene son ramas del año, y eso determina que, bueno, lo tenga un poco muy a raya el árbol, ¿verdad? Más allá de que tiene un cierto particular valor ornamental, si así lo vemos, ¿no? Entiendo que sería para mantenerlo, que de hecho lo vemos acá en algunas ciudades también. En algunas puede estar muy de moda. Imagínense que igual bien hecho, se mantiene bastante bien el árbol desde el punto de vista sanitario. Pero lógico, pero eso no es. ¿Alguna pregunta? Hola, ¿qué tal? Yo veo que hay muchos jacaratás que viven flechados en algún lado y que muchas veces les cuesta mucho prosperar, apenas están plantados y tienen como reducciones y muchos ramas que salen como de la base. Me parece complicado ese manejo, ¿cómo habría que gestionar? Sí, coincido. Creo que hay especies que hay que trabajarlas mucho, y es muy cierto lo que estás comentando.
El jacarandá es una planta que tiene un hábito de crecimiento muy vigoroso, con la madera muy flexible y quebradiza para colmo, y creo que invertí mucha energía desde el vivero. Yo hoy no tengo una respuesta para eso, lo verdad, pero que trabajar mucho. Y está muy buena la pregunta, porque si bien después también es uno de los árboles que se la banca, que se acomoda su arquitectura para compensar sus inclinaciones, su ponen, etcétera, etcétera, creo que hay que trabajar para mejorar. ¿Una otra pregunta? Buenos días. Tengo una consulta. Cuando uno conviene sellar la herida a algo. Está desestimado el uso de cualquier producto. En el arbolado ya es como que pasamos a otra etapa. Pero en otras épocas sí, se hacían otras cosas más también especiales, pero en estos momentos ya no forma parte de lo que sería prácticas antiguas. Muchas gracias. A mí me parece que con la poda de un solo eje se pierde sombra. Y después, en veredas de menos de 4 metros, o sea, podando a un solo eje, no se puede. No se puede, ¿por qué específicamente? Porque la rama de más bajo, al ir creciendo lateralmente, no hay lugar para pasar. Claro, sí. Sí, por eso es que es muy cierto lo que decís. Por eso es un gran desafío hoy para todos, por el material genético que tenemos, y por eso es lo que se ve que en otros países se está poniendo fichas, sabiendo lo que estás planteando, que es tan difícil a veces mantenerlo el árbol, se están planteando el mejoramiento, la creación de cultivares especiales con copas más estrechas. Y ahí uno tendría que pensar entonces en planificaciones nuevas, quizá, evaluar la cantidad de área foliar que tiene y ver si, no sé, hay que generar más planteras, en fin. Pero es todo un cambio. Lo que sucede es que esto realmente apunta a que el árbol funcione mejor, tenga más vitalidad. Porque si no, a veces está ahí dándonos sombra, y está muy bien dándonos sombra. Pero lo que sucede es que hoy al árbol le tenemos que pedir no solamente sombra, y entiendo porque eso está metido en nuestro inconsciente. Desde chico nosotros vemos al árbol como una sombrilla, pero hoy lo ambiental quizá pasa por otro lado más que la sombra. Es uno más, pero lo que tiene que ver con contaminación es muy importante, ¿no? Entonces, un árbol tiene que funcionar bien para filtrar gases. Tenemos posibilidad de una última pregunta. No sé si di vueltas por muchos lados y te respondí la pregunta. Tenemos que ir hay muchas preguntas que salen de la pregunta. Bueno, quería preguntarte qué es más recomendable, porque pasa mucho en la comuna que hay muchos proyectos de edificios y puede ser que antes eran baldíos o eran casas de piso con mucho y la copa terminaba creciendo con mucha más libertad y se hacen proyectos de edificios, por ejemplo, que no contemplan el árbol en su estado, en cómo está en este momento. Y muchas veces desde la dirección de la arquitectura o del proyecto tienen como una demanda hacia la comuna en el sentido de que sobrepasa el límite municipal. Y tenemos que terminar, sacando una parte que hay muchas veces tienen ejes muy importantes o de diámetro muy grande que están entrando sobre el límite municipal
y de alguna manera no nos queda otra porque metimos ahí, y por otro lado, bueno, la discusión interna de que no se contempla mucho que está existiendo una regulación de ahí. En esos casos, lo que tratamos de hacer es a veces sacarlo en 2 periodos o más, pero viene reformándose bastante de la copa. No sé qué más nos recomienda como para darle un poco más de onda a esa copa que es mejor. Lo que pasa es que hacer la poda bien lleva tiempo. Sí. Y bueno, ya hay que disponer de todos los recursos para que sea posible, pero hay árboles, el edificio avanza, el árbol es grande y hay que dedicarle mucho tiempo al árbol para que quede bien. Entiendo que a veces no es tan sencillo y entiendo que lo ven también al árbol y les preocupa hacer una intensidad de poda, pero bueno. No sé si no tiene nada. La otra cosa vamos a tener que pensar cuando reemplacemos ese árbol que vamos a poner. Bueno, agradecemos a la ingeniera Guanastiani.